¿Estás intentando estudiar fisio y no entendés nada de nada? Bueno, en Unraveling Human Physiology, o sea, desentrañando la fisiología humana, vamos a intentar que con nuestros videos entiendas un poco mejor cómo es y puedas integrar los temas de fisiología. Hola, hoy vamos a hablar de la hematopoiesis y la regulación de las células madres hematopoyéticas. Como todos saben, la sangre es un tejido muy interesante donde las células no están clásicamente rodeadas por una matriz que las mantiene fijas, sino que es un tejido líquido. Pero la primera pregunta, las células sanguíneas, ¿qué tiempo de sobrevida tienen? Es variable. Los glóbulos rojos duran unos 120 días, los glóbulos blancos unas pocas horas, al menos en sangre, a veces duran más tiempo pero no circulando en sangre, y las plaquetas entre 7 y 10 días. Pero si duran tan poco, es importante saber cómo generamos nuevas células sanguíneas. Lo hacemos mediante un proceso que se llama hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso muy complejo donde partimos de una única célula madre hematopoyética que se divide y diferencia para dar lugar a todas las células sanguíneas, plaquetas, glóbulos rojos, monocitos y macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos B, linfocitos T y natural killer. Entonces, todo comienza con una célula madre hematopoyética. Como la célula madre hematopoyética puede dar origen a todas las células sanguíneas, se dice que es una célula pluripotente. Hay muy pocas células madres hematopoyéticas en la médula. Si contamos todas las células de la médula, las células madres hematopoyéticas son solo el 0,04% de las células que vamos a encontrar ahí. Es una célula no diferenciada con características de células embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? Es que si vemos una célula madre hematopoyética en el microscopio, no vamos a reconocer ninguna característica en particular. No es que se va a parecer a un glóbulo rojo o un neutrófilo, se va a parecer a una célula sin ninguna marca en especial. Las células madres hematopoyéticas tienen una alta capacidad de proliferar y pueden dividirse indefinidamente. Pero solo 5% de estas células están activamente proliferando. El resto se encuentra quiescente. A esto lo llamamos fase G0 del ciclo celular, quiere decir que no se están dividiendo activamente, están como en un estado durmiente. De ahora en adelante en el video los vamos a llamar a estas células que están quiescentes G0. Esto quiere decir que es un proceso altamente regulado, lo cual es lógico. Imagínense, tenemos una célula madre hematopoyética pluripotente y con alta capacidad proliferativa. Si no regulamos la manera en que se divide, tendríamos finalmente infinita cantidad de células sanguíneas, lo cual sería un desastre. Para entender un poco cómo se regulan las células madres hematopoyéticas, quédate conmigo hasta el final del video que te voy a explicar cómo es que eso pasa. Una célula madre hematopoyética, ahora le voy a decir CMH para hacer más corto, puede tener dos tipos de divisiones. O bien se divide y se autorrenueva, eso quiere decir que genera una célula exactamente igual a la célula madre hematopoyética original, y eso sirve para repoblar la médula. O bien se divide y además se comisiona, esto quiere decir que se diferencia. Cuando una célula madre hematopoyética se comisiona, genera dos tipos de células, o bien un progenitor linfoide o bien un progenitor mieloide. ¿Pero qué son estas células progenitoras? Las células progenitoras son aquellas que pueden dar origen a una línea completa. Por ejemplo, la línea que va a generar finalmente glóbulos rojos o la línea que va a generar finalmente neutrófilos, etc. Son células que son multipotentes, o sea, tienen especificidad de línea. A veces generan una sola línea, a veces generan más de una línea, pero no pueden generar todas las líneas como una célula madre hematopoyética.
Y también son células que no son diferenciadas. Si las vemos al microscopio, todavía no vamos a poder distinguir la célula progenitora de una célula madre o de otra célula del cuerpo, si no es que no estamos usando alguna molécula que nos marque la célula específicamente. El hecho que se diferencien a las próximas células que van generando la línea depende de la presencia de moléculas específicas que se llaman factores estimulantes de colonia. Son células que no tienen la capacidad de autorrenovación, o sea que cuando se dividen no generan una célula igual, y tienen también una gran capacidad proliferativa, pero es de corta duración. Mientras que una célula madre se puede dividir y dividir y dividir en el tiempo, las células progenitoras se dividen mucho en poco tiempo y después dejan de dividirse. O sea, de unas pocas células progenitoras vamos a terminar teniendo un montón de células progenitoras y de ahí vamos a ir expandiendo la línea y generando de una sola célula muchas células de la misma línea. Hay muchas células progenitoras distintas. Las menos diferenciadas van a dar origen a muchas células distintas y las que son un poquito más diferenciadas van a dar origen a dos o una línea sanguínea distinta. Entre las que dan origen a muchas líneas se llaman progenitores pluripotenciales y hay básicamente dos: los progenitores mieloides comunes o UFC-GEM, UFC es por unidad formadora de colonia, que dan origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a los monocitos macrófagos, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y los progenitores linfoides comunes, que dan origen a los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Luego tenemos progenitores que son un poquito más diferenciados, aunque todavía siguen teniendo todas las características de las células progenitoras, que solo pueden dar origen a dos tipos de líneas celulares distintas. Y a esos los llamamos progenitores bipotenciales. Un ejemplo de progenitor bipotencial son las unidades formadoras de colonia eritroide megacariocíticas, que dan origen a las plaquetas y a los glóbulos rojos, y las unidades formadoras de colonias granulocíticas monocíticas, que van a dar origen a los monocitos macrófagos y a los neutrófilos. Luego, un poquito más diferenciado, pero todavía progenitor, tenemos los progenitores unipotenciales, que van a dar origen solo a una línea celular. Tendremos entonces las unidades formadoras de colonia eritrocitarias, que van a dar origen a los glóbulos rojos, las unidades formadoras de colonia megacariocíticas, que van a dar origen a las plaquetas, las unidades formadoras de colonia monocíticas, que van a dar origen a los monocitos macrófagos, las unidades formadoras de colonia granulocíticas, que van a dar origen a los neutrófilos, las unidades formadoras de colonia eosinófilos, que van a dar lugar a los eosinófilos, las unidades formadoras de colonia basófilos, que van a dar origen a los basófilos, de la línea linfoide, las unidades formadoras de colonia de linfocitos B, y las unidades formadoras de colonia de linfocitos T. Todos estos progenitores, cuando se dividen y diferencian aún más, van a dar origen a las células precursoras. Las células precursoras son las primeras células dentro de la línea de diferenciación hematopoyética que se pueden diferenciar morfológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si las ponemos en un microscopio, vamos a poder diferenciar si viene de una línea roja o a una línea blanca o lo que sea. Estas células son las más abundantes que vamos a observar en la médula y existen en distintos grados de maduración. Algunas proliferan y maduran y otras solo maduran. Y finalmente, una vez que maduran, vamos a tener a las células maduras. Las células maduras
Van a migrar de la médula hacia los vasos sanguíneos y empezar a circular en sangre, que es donde las vemos habitualmente. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de hematopoiesis? En la fase embrionaria, a partir de la segunda semana de gestación, la hematopoiesis se produce en el saco vitelino. A esta fase la llamamos mieloblástica. Luego de la quinta semana, se empieza a producir la hematopoiesis en el hígado y en el vaso. A esta fase la llamamos hepática. Finalmente, a partir del cuarto mes, la hematopoiesis se empieza a producir en la médula ósea. A esta fase la llamamos fase mieloide y continúa luego del nacimiento a lo largo de toda la vida. Ahora, yo les dije que todo el proceso de hematopoiesis estaba altamente regulado. ¿Cómo es que se regula? Básicamente se regula mediante el microambiente medular. ¿Qué es el microambiente medular? El que se forma de la interacción entre las células hematopoyéticas, las células que no son hematopoyéticas pero están en la médula, la matriz extracelular que se forma, o sea, las fibras de colágeno, reticulina y proteínas adhesivas, y las citoquinas. Las citoquinas son sustancias químicas que se sintetizan en las distintas células y se liberan al ambiente y pueden promover o inhibir tanto la proliferación como la diferenciación de los distintos tipos celulares que van a formar luego las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células no hematopoyéticas que encontramos en la médula influyendo en este proceso? Tenemos las neuronas simpáticas adrenérgicas, las células de Schwann no mielinizantes y células mesenquimáticas como ser adipocitos, osteoblastos tanto de nicho como osteogénicos, pericitos arteriolares y sinusoidales, de estos vamos a hablar bastante dentro de un rato, linfocitos T y macrófagos. En particular vamos a encontrar interacciones específicas en lugares particulares de la médula que se llaman nichos hematopoyéticos. Los nichos son lugares anatómicos definidos dentro de la médula donde podemos encontrar a las células madres hematopoyéticas o bien quiescentes o bien en otro tipo de nicho activas, proliferando y diferenciándose, o sea, comisionándose hacia las distintas líneas celulares. Son espacios restringidos, o sea que para que una célula madre hematopoyética entre a algún nicho, otra célula madre hematopoyética que estaba previamente debe salir. Existen dos tipos de nichos hematopoyéticos. Los endostiales, donde las células madres hematopoyéticas se encuentran en estado quiescente, o sea, en la fase G0 del ciclo celular, y los nichos vasculares, donde las células madres hematopoyéticas se encuentran activas. Uno lo resume como que están en el estado G1 del ciclo celular, pero eso quiere decir que están ciclando, van a pasar de G1 a S mitosis G1 de nuevo. Los nichos endostiales se encuentran cerca de los endósteos del hueso. Por lo tanto, cerca del hueso vamos a encontrar osteoblastos. En particular, nos interesa un tipo específico de osteoblastos que se llaman osteoblastos de nicho, que están regulando la hematopoiesis. Y también hay algunos osteoclastos. Cerca del endostio vamos a encontrar irrigando arteriolas y asociadas a esas arteriolas vamos a encontrar pericitos. En este caso, como son pericitos asociados a arteriolas, se los llaman pericitos periarteriolares. Una característica que tienen es que expresan una molécula que se llama nestina. Y estos pericitos van a estar inervados por fibras del sistema nervioso simpático, que se encuentran recubiertas por células de Schwann no mielinizantes. Los osteoclastos presentes en el nicho endostial, que degradan el hueso, producen un aumento en la concentración de calcio en toda la zona del nicho. Por otra parte, las arteriolas que irrigan tienen un diámetro muy chico y poco flujo,
por lo tanto tienen bastante baja concentración de oxígeno circulando, o sea, es una zona de baja concentración de oxígeno. La alta concentración de calcio, sumado a un factor llamado CXL12, o también lo pueden encontrar como CDF1-alfa, que secretan los pericitos arteriolares, van a generar que la célula madre hematopoyética sea atraída hacia el sitio del nicho endosteal, porque el CXL12 es una citoquina que atrae hacia donde está, o sea que genera quimiotaxis. También logra mantener en el nicho a la célula madre hematopoyética y es uno de los factores que estimula la sobrevida de esas células madres hematopoyéticas. La célula madre hematopoyética ya se encuentra en el nicho endosteal y se mantiene ahí no solo por la acción del factor CXL12, sino también a través de uniones entre moléculas de la célula madre hematopoyética y el pericito, como ser la angiopoyetina 1, la molécula de unión vascular celular 1 y el factor de células madre, o entre la membrana de la célula madre hematopoyética y las células de los osteoblastos, como ser a través de caderinas. ¿Qué pasa con la célula madre hematopoyética dentro del nicho endosteal? Otra célula que está por ahí, que les dije, son las células de Schwann no mielinizantes. Las células de Schwann no mielinizantes secretan TGF-beta 1, que es un factor inhibidor que, junto con la baja concentración de oxígeno que encontramos en el sitio endosteal, produce que la célula madre hematopoyética se mantenga en un estado quiescente, G0. Esto también está ayudado por trombopoyetina que hay en el lugar secretada por el hígado y que el factor CXL12 se encuentra en baja concentración. ¿Qué ayuda a que no se quede eternamente en el nicho endosteal? Durante el día se activa las células simpáticas que liberan norepinefrina en los pericitos periarteriolares. Eso provoca que baje la concentración de CXL12 y entonces las células madres hematopoyéticas ya no tienen el factor de quimiotaxis que las mantiene en el nicho endosteal y por lo tanto migran y se van del nicho hacia el nicho vascular. Los nichos vasculares los encontramos en la parte central de la médula ósea, cerca de los sinusoides medulares. Adheridos al sinusoide medular vamos a encontrar a los pericitos, en este caso se los llama perivasculares porque están cerca del sinusoide vascular, que también expresan la molécula anestina. Y también vamos a encontrar otra célula en este nicho que se llaman células CAR. Las células perivasculares también están inervadas por fibras del sistema nervioso simpático. En el nicho vascular no solo los pericitos secretan CXL12, sino que también las células CAR secretan altas concentraciones de CXL12. Por lo tanto, el CXL12 en el nicho vascular tiene mayor concentración que en el nicho endosteal. Y como es una molécula que les dije que era quimiotáctica, las células madres hematopoyéticas van a ser atraídas hacia el nicho vascular. Luego también van a establecer uniones entre las células a través de la angiopoyetina 1, la BCAM1 y el factor de células madres, tanto con el pericito como con las células CAR. Una particularidad del nicho vascular es que como se encuentra lejos de la actividad de los osteoclastos, va a tener una baja concentración de calcio. Y como los sinusoides tienen diámetro grande y mucho flujo, tienen una alta concentración de oxígeno. La baja concentración de calcio y la alta de oxígeno, sumado a las altas concentraciones de CXL12,
que en alta concentración activa a la célula madre hematopoyética, logran que la célula madre hematopoyética pase del estado quiescente a un estado activo. Las células madre hematopoyéticas activas, como les dije antes, pueden o bien generar autorrenovación, o sea, otras células madre hematopoyéticas iguales, que repueblen la médula y una parte de ellas va a volver al nicho endosteal y mantenerse en G0, o bien pueden comisionarse, o sea, madurar hacia formar un solo tipo de línea hematopoyética y generar los distintos tipos de células sanguíneas maduras. Se observó que la hematopoiesis sigue un ciclo circadiano. Durante el día, las células madres hematopoyéticas están favorecidas para estar en el nicho vascular, estando activas y generando las distintas líneas celulares sanguíneas que luego se observa que van a ir migrando hacia la sangre. Y este proceso está favorecido por la acción de la norepinefrina que secreta el sistema nervioso simpático. Y a la noche lo que se observa es que las células madre hematopoyéticas que se dividen lo hacen para autorrenovarse y gran parte de ellas vuelven hacia el nicho endosteal, está favorecido este nicho a la noche. Y vemos que hay muy pocas células que migran hacia la sangre y todo este proceso está favorecido por la presencia de la melatonina. Si te gustó este video, por favor,